Gracias. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Ayer estuve iniciando este mensaje que lo he titulado Lo peligroso que es moverse fuera de la voluntad de Dios 2. ¿Sí? Esta es la segunda parte. La primera parte la dimos ayer martes. Si usted no la vio, está colgada de YouTube para que usted la pueda ver, ¿sí? O escucharla. Es muy peligroso moverse fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, es la cobertura espiritual que tenemos. Quédese tranquilo, hay mucho que dice que abrir un paraguas bajo... Acá no, eso no corre con nosotros. Yo me río porque a veces estamos haciendo trabajos en la vereda y ponemos la escalera y la gente no quiere pasar por abajo de la escalera porque trae mala suerte. Entonces se cruza por la calle así y vuelve de nuevo. Y vuelve, no, son supersticiosos, ¿no? Hay otros que no pasan igual. Pero bueno, acá nosotros nos manejamos por eso, ¿sí? ¿En serio? ¿Tienen miedo? Es muy peligroso estar fuera de la voluntad de Dios, de la cobertura de Dios, ¿sí? Yo cuando estoy bajo la cobertura de Dios, las cosas son diferentes. Es muy peligroso estar fuera de la cobertura de Dios o meterte en lugares donde Dios no te llamó. ¿Por qué? Vení, mi amor, ven. Si yo estoy bajo la cobertura del Señor, mi matrimonio es bendecido. Vení, mi amor, venga, morocha, venga para acá. Si yo estoy bajo la cobertura de Dios, mi familia es bendecida. Venga, princesa, venga para acá, mi nieta también le va a llamar. Si yo estoy bajo la cobertura de Dios, yo estoy andando en la voluntad de Dios, mi generación es bendecida, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo me corro de la voluntad de Dios? No, así, ahí está. Yo me corro de la voluntad de Dios, yo corro peligro, ¿sí? Y lo que Dios no quiere es que nosotros salgamos de su cobertura. Por eso hoy, gracias. Por eso hoy yo les traigo este mensaje que lo comenzamos en el día de ayer, lo peligroso que es estar fuera de la voluntad del Señor. Si nos desprendemos de Dios, viviremos las consecuencias. Sí, es muy triste cuando nos alejamos, nos desprendremos de la mano del Señor. Y es un problema del cristiano de hoy en día, es olvidarse que debemos estar tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dejamos de depender de Dios, comienzan las dificultades. Nos empezamos a enfriar, ya no queremos orar, no queremos leer la palabra, nos manejamos por nuestros propios medios, lastimamos no solamente nuestro entorno, sino que nos lastimamos nosotros mismos. Ayer decía que si yo tomo una mala decisión, esa mala decisión no va a repercutir solamente en mí, sino que va a repercutir en mi esposa, va a repercutir en mis hijos, y también por ende les va a salpicar a todos ustedes, como pastor y sacerdote de este lugar. ¿Me explico? Y así es cada uno de ustedes. En ustedes, detrás de cada uno de ustedes, hay una familia, hay una esposa, hay hijos, hay nietos, ¿sí? Y yo oro para que cada familia de este lugar sea bendecida y nos manejemos bajo la voluntad del Señor. Así que hoy el mensaje lo he titulado Lo peligroso que es moverse fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos en una guerra constante. Es una guerra sin cuarteles, es una guerra donde el enemigo nos conoce. Diga conmigo, el enemigo me conoce. ¿Por qué, pastor, usted dice que el enemigo me conoce? Claro, el enemigo sabe contra qué usted está peleando, ¿sí? Tal vez son tentaciones, son momentos. Entonces el enemigo sabe dónde nos tiene que dar. Pero si nosotros nos movemos bajo la cobertura y bajo la voluntad de Dios, no hay nadie que nos pueda tocar. ¿Cuántos dicen amén? Y la guerra espiritual es una realidad en la vida cristiana, ¿sí? Ayer decía que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No solamente débil, sino que la carne huye a las cosas del espíritu. Cuando hay una guerra, seguro que hay un enemigo. Cuando hay una guerra, seguro que hay un enemigo. Nadie se pelea solo. ¿Usted conoce a alguien que se pelee solo o no? Se necesitan dos para pelear. O tal vez ustedes como mi perro Puki. En mi familia teníamos un perro que se llamaba Puki. Era bravo. No
era malo, sino que era cascarrabia. ¿Sí? Se paraba en la puerta y le ladraba a todos los que pasaban por la vereda. Y toda la gente hacía así. Pero en un momento, si estaba aburrido, estaba solo, ¿qué hacía Puki? Con la cola se peleaba. Y le decíamos, Puki, pará. Y se quería con la cola. Entonces, para pelearse necesitan dos, o salvo que sea como mi perro Puki, el perro de la familia. Nadie tira piñas al viento. Déjeme decirle que Dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. ¿Sí? Yo puedo ver de que María venía orando por Esteban hace muchos años. Hoy Esteban está con nosotros. Aceptó a Cristo en su corazón, se congrega todos los miércoles. El miércoles pasado María estuvo con gripe y no vino, pero vino Esteban. Así que eso es una bendición. ¿Sí? Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Detrás de nosotros hay familia, hay nietos, hay hijos. ¿Sí? Así que el diablo siempre va a estar en contra de nuestros propósitos. El Señor Jesús nos pone en alerta. ¿Dónde, pastor? Abra su Biblia, acompáñeme. Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 10. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, donde el Señor Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Para qué vino el ladrón? Para hurtar, matar y destruir. Usted está aprendiendo que hay un enemigo. Y en esta noche, ¿sabe qué? A ese enemigo lo vamos a desenmascarar. Le vamos a sacar la careta. Después dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso dijo Jesús. Jesús, a través de esta palabra, a través de este alerta, desenmascaró al diablo y le puso nombre, le puso ladrón. Ladrón es aquel que hurta. Ladrón es aquel que se queda con las cosas que no le pertenecen. Y Satanás es el padre de mentira. Por eso solemos decir que las personas, cuando uno miente, ¿quién es? ¿Hijo de quién es? De Satanás. ¿Por qué? Porque es el padre de mentira. ¿Y qué dice la Biblia? Que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, porque Dios es santo. Así que Satanás es el padre de mentira y viene a la vida del hombre para hurtar, matar y destruir. Jesucristo es nuestro Señor y derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y con ello describe el destino del diablo y sus demonios. Con la victoria que nos dio Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Jesucristo nos dio esa vida abundante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No es una vida simple, sino que es una vida abundante. ¿Qué quiere decir abundante? Mucha vida. ¿Sí? Por eso yo siempre les digo, no se conformen con solamente vivir nuestra vida aquí en la tierra, hay mucho más por qué vivir. Dios, Jesús nos prometió a nosotros una vida abundante. Ahí dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dijo, yo vine para que ustedes tengan vida, no una simple vida, sino que su vida sea abundante, tengan mucha vida. No se conformen con esto solo, hay mucho más por qué vivir. La abundancia de Dios ultrapasa, la abundancia de Dios sobrepasa lo material. Lo material está bueno, pero hay mucho más por qué vivir. O sea que la abundancia de Dios sobrepasa lo material. Esta abarca la paz, la libertad para toda nuestra vida espiritual. Gracias a esta salvación tan grande que Jesús vino a traernos en algún momento de nuestras vidas. La vida puede golpearnos e ir en contra, ¿sí? Tal vez el proceso que estás pasando va en contra de lo que vos realmente necesitas. Pero la Biblia, la palabra del Señor declara que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo puede ser que esté teniendo problemas, que este no llega a fin de mes, está gozoso? ¿Cómo puede ser que esta familia está pasando por este proceso, pero ellos congregan,
ellos sirven a Dios, ellos dan lo mejor de ellos. ¿Cómo puede ser? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es el gozo del Señor la que nos fortalece. Es el gozo del Señor la que te fortalece. Y sabe una cosa, en el mundo físico, las guerras son un reflejo de la lucha por el poder, por el territorio, por los recursos. Esto en el mundo físico. Los países se pelean por los recursos, por el petróleo, por el agua, por querer tener territorios, ¿sí? Esa es la lucha en el mundo físico. Pero pastor, ¿y en el mundo espiritual? En el mundo espiritual también estamos en guerra. En el mundo espiritual la guerra se libra por nuestras almas, ¿sí? Y las de aquellos en nuestro alrededor. Hay una lucha constante, ¿sí?, entre Dios y el diablo. El diablo está vencido, fue vencido en la cruz del Calvario, pero él insiste. Él insiste ¿con qué? Con romper tu propósito, con romper el propósito que Dios tiene para con tu vida. Y el enemigo tiene esas tácticas, y por medio de estas tácticas hoy vamos a desenmascarar al enemigo de la iglesia del Señor. ¿Qué iglesia? ¿Esta? Usted mismo, usted es iglesia. Y por medio de esta palabra vamos a desenmascarar a este enemigo. Acompáñenme, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. El enemigo es real y está trabajando para destruir nuestra vida y nuestra relación con Dios. Por eso no te dejes, no te entregues. No entregues a tus hijos, no entregues a tu familia. Ayer decía que cuanto más bendecido estás es cuando más tenés que recurrir a Dios para cuidar lo que lograste, ¿sí? Hay personas, y pasa, hay personas que por ejemplo tienen a su esposo o a su esposa y dicen, anda a la iglesia que la iglesia te hace bien, anda a la iglesia, anda a la iglesia. Nos pasa en el refugio que los hombres que vienen al refugio por ahí no son acompañados. Hola, atiendan ese teléfono, por favor. Mandan a sus esposos al refugio, pero ellas no los acompañan, ¿sí? Y está bueno que los puedan acompañar. Entonces, los mandan solos, y está bueno que se sientan acompañados, esos hombres cuando vienen en busca de un cambio en sus vidas. Y el enemigo es real y está trabajando para destruir nuestra vida, pero también nuestra relación con Dios. Cuanto más estés seguro es cuando más tenés que recurrir a Dios. No esperes que todo esté prendido a fuego, hecho cenizas. Vení antes. Y movete en la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor. Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es una alerta del apóstol Pedro a la iglesia de hoy. Le está diciendo, sean sobrios, estén atentos, no se duerman. Sí, espiritualmente estamos hablando. Sean sobrios, velen, no se duerman, porque vuestro adversario, ¿quién es el adversario? ¿Es mi suegro, mi suegra, mi vecina que me tira la basura en la calle, la que me quiere hacer poner mal? No. Mi adversario tiene nombre y apellido, Satanás, diablo, Satanás, el que me quiere desenfocar de los propósitos de Dios. Y el diablo utiliza tácticas engañosas, pero también seductoras para alejarnos de Dios. ¿Cómo cuáles, pastor? Número 1, la tentación. Número 2, el pecado. La duda, el miedo. Debemos estar alertas y preparados para resistir sus ataques, confiando en la protección y el poder de Dios. Por ejemplo, una de las tácticas que usa el enemigo, que cumple bien el papel de diablo, ¿sí? El diablo es diablo. Como yo siempre digo, muchas veces nosotros somos cristianos y a veces jugamos a ser cristianos. El diablo no juega. El diablo es el bien diablo. Una de las tácticas es que él se disfraza de ángel de luz. Tengamos cuidado.
que él no solamente anda como león rugiente buscando a quien destruir, a quien devorar, sino que dice la Biblia que se disfraza como ángel de luz. Ahora, ¿a quién puede engañar el diablo? Aquellos que no están empapados de la palabra, aquellos que no están empapados del Señor, ¿sí? A eso sí puede engañar el diablo, como ángel de luz. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4. La Biblia declara, Pablo dice, si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que hemos predicado nosotros, o si reciben, fíjese que dice espíritu en minúscula, no dice en mayúscula, sino que dice espíritu en minúscula, un espíritu, está hablando de un ángel de luz disfrazado, con un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad, dice Pablo. Otra de las tácticas que usa el enemigo, ¿sabes cuál es? No solamente se disfraza de ángel de luz, sino que usa la tentación. ¿Te sentís tentado? Ay, no, pastor, yo no siento, no me siento tentado en mirar pornografía, en engañar a mi esposo, engañar a mi esposa, pero sí tengo otras tentaciones, que no es tampoco el alcohol ni las drogas, sino que tengo otras tentaciones. ¿Quién es el que no conoce? Dios. Y usted más que nadie se conoce. Yo me conozco. Entonces, ¿qué hace el diablo? Por eso arranqué yo este mensaje así. El diablo, ¿qué hace? Nos tienta. Dios no tienta a nadie. No es que, ay, Dios me está tentando. No. El diablo y Satanás es el que tienta al hombre y la mujer. Por eso Jesús dice esto en Mateo 26, 41. Él dice, estén alertas. Estén alertas. Pero Jesús no solamente dice que estén alertas, sino que oren para que no caigan en tentación. Para no caer en tentación tenemos que estar alertas. Para no caer en tentación tenemos que orar, clamar a Dios. Dice, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Sabe por qué? El que vence la tentación obtiene un premio. ¿Usted cree que hay un premio a aquel que vence la tentación? Vamos a la Biblia, fíjese. ¿Cuál es el premio? Santiago, capítulo 1, versículo 12. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice, acaba el premio para aquellos que resistimos la tentación, para aquellos que no nos entregamos. Por eso es importante venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Dios tiene vida para nosotros a través de su palabra. Dice Santiago capítulo 1 versículo 12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá, ¿qué? ¿Un auto 0 kilómetros? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Bien, yo amo a Dios. Si yo venzo la tentación, Dios me va a dar, me va a premiar, me va a dar esa corona, que no es una corona natural, sino que es una corona sobrenatural, ¿sí? Que es la corona de vida. Y otra de las tácticas para terminar de desenmascarar al enemigo, otras de las tácticas que usa el enemigo, ¿sabés cuál es? Es el pecado humano. Pero no solamente el pecado humano, sino que los deseos de la carne. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, no habéis podido velar ni siquiera una hora. No me pudieron acompañar ni siquiera una hora. Mire, oren, cuídense, estén alerta. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere la carne? La carne quiere quedarse en casa. ¿Sí? Pero el espíritu que tenemos nosotros por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, es el que te dice, vamos a la iglesia. Vamos, que yo necesito alimentarme del Espíritu de Dios para ser fuerte, para poder vencer cuando se presente la tentación, poder vencerla.
Efesios 2:1 declara Pablo y dice: en otro tiempo ustedes, hablando del hombre, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conocían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. El versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pablo dice: acuérdense en cuando ustedes estaban en el mundo, perdidos detrás de sus delitos y pecados, cómo era su vida antes de llegar a Cristo. Y yo pienso que ninguno de nosotros quiere volver a esa vida. Por eso necesitamos alejarnos. Por eso necesitamos nosotros poder escoger y rever el entorno en cual nos movemos. Si hay gente que no nos bendice espiritualmente, aléjese. Aléjese. ¿Sí? Porque Dios ya pagó un alto precio. Jesús pagó un alto precio por su rescate. Elija sus amistades. Elija la gente con quien usted pasa tiempo. Que esas personas, si bien pueden ser, porque a veces pasa que hay gente que no es cristiana y son mejores que lo que están adentro, ¿sí? Pero son personas buenas que voy a decir: qué bueno es este hombre, le hace falta a Dios. Qué buena que es esta mujer, qué buena que es esta familia, le hace falta a Dios nada más. Que sea gente que usted se sienta edificada por esas personas, que le inspire a usted ser mejor, no peor que ellos. Por eso es importante elegir nuestras amistades. Ahora, pastor, ¿cuáles son las armas de la guerra espiritual? Dios nos ha dado armas poderosas para enfrentar al enemigo, pero también ganar esas batallas espirituales. ¿Cuál es, pastor? Vamos a leerla. Efesios 6:11. Dice Efesios 6:11, dice: vestíos de toda armadura de Dios. ¿Por qué armadura tenemos que vestirnos? De toda armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y mire lo que dice el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Mi lucha no es con alguien de carne y hueso. Por más que usted lo identifique, esta me hace la vida imposible. Este hombre me hace la vida, no me quiere, mi jefe no me tiene acá, me hace la vida imposible. No son las personas, sino que son los espíritus que están dentro de la persona. Y muchas veces los espíritus se conocen. ¿No te pasa? Que cuando que sentís rechazo con una persona porque el espíritu que tiene esa persona no es el mismo que el tuyo, ¿no te pasa? Me pasa, ¿eh? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Prepárese para la guerra. No es broma. No es broma. Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. ¿Está dispuesto para la guerra? Ay, mamá. No es cualquier demonio, no. Porque tenemos lucha, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Pastor, ¿cuáles son las armas que Dios me dio para contrarrestar las acechanzas, los ataques del enemigo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un curso intensivo, tengo que hacer, 7 pasos para allá, 7 pasos para acá. No, en la lucha espiritual Dios nos ha dotado, Dios te dotó de herramientas, de armas
poderosas, diga conmigo, armas poderosas. ¿Cuáles son, pastor? Número 1, la oración. Tremendo. Hay batallas que se ganan, ¿sabes cómo? De rodillas. Uno de mis antiguos pastores cantaba una canción que dice, de rodillas mejor. No, Señor, ponémela en la habitación 3 minutos. La rompo toda. Lo rompo todo. No. De rodillas siempre es mejor. La oración, claro. No, la carne no le gusta orar. El ejemplo bien real lo tenemos en la Biblia, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no habéis podido velar ni siquiera una hora. Si nosotros ponemos, bueno, acá no pasa, gracias a Dios, y cuando yo hablo con pastores amigos me dicen, ¿es verdad lo que pasa los martes? Sí, los martes viene mucha gente a la reunión de oración. Y hemos perseverado de que hemos nacido como iglesia, no hemos cerrado ni un día de martes, caiga feriado, sea lo que sea, nunca se suspendió los días martes. Hemos pintado el piso de esta iglesia, no teníamos un lugar, lo hemos hecho en sala cuna, de rodillas, y hemos hecho cada reunión de oración tremenda. Y es tremendo lo que se desata los días martes. Porque de rodillas siempre es mejor. Y usted no sabe lo que pasa los días jueves. Si usted los jueves tiene tiempo, véngase a la iglesia, a las 9, 8:30 está abierta la iglesia. Hay un grupo de intercesión en este lugar. Venga, súmese, ore, ¿sí? Como lo hace Brian. Brian cuando no va al colegio a trabajar, al colegio. Cuando no va a trabajar, viene a la iglesia. Y está bueno que todos lo puedan hacer, ¿sí? No le huya a la oración. No le huya a la oración, no le huya. Está lindo cuando tenemos cultos llenos y de liberación, pero ¿qué es lo que pasa con esta iglesia? Cada vez más llena. Cada vez más gente viene. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Le pasa que el pastor es copado, es fachero? No. Las canciones, no. La oración son las columnas de esta iglesia. La obra es de Dios y nadie la puede parar. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, todo lo que viene de Dios permanece para siempre. A ver si la entendemos de una vez por todas. ¿Sí? Esta obra es de Dios, la plantó Dios. ¿Sí? Y es cuanto más personas vienen. Y tenemos público de domingo y público de miércoles. ¿Sí? Porque hay personas que no están acá que vienen los domingos. Entonces, ¿cómo es que se sostiene esto, pastor? Por medio de la oración, de la consagración, de estar enfocados en lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Esta es su iglesia. Usted tendría que estar feliz, orgulloso de la iglesia que tiene usted. ¿Sí? Súmese, sea parte. Si no lo es, sea parte del servicio de esta iglesia. Entonces, una de las armas es la oración. La segunda es la palabra de Dios. Ayer decía que en el camino del Señor, por lo menos en esta iglesia, no hay grises. ¿Es blanco o es negro? ¿Te guste o no te guste? La palabra de Dios siempre tiene que estar presente. Número 3, la fe. ¿Sí? La fe sin obra es muerta. Tenemos que tener fe. Número 4, la justicia. Dios es justo. Número 5, la verdad. Con la verdad llegas a todos lados. Con la mentira se te cierran puertas. ¿Sí? En todos lados. Mis padres me enseñaron. Vengo de una familia trabajadora. Cuando te vayas, hijo, de tal lugar, si no te gustó el trabajo, agradece a tus jefes. Gracias por la oportunidad que me diste. Con la verdad vas a todos lados. Si mentís o decís cosas que no son, se te cierran las puertas. Porque es así. Y una verdad a medias termina siendo una mentira. Y por último, la paz. La paz. Debemos usar estas armas en nuestra lucha diaria para resistir al enemigo y mantenernos firmes en nuestra fe. Son importantes estas armas, se las repito: la oración, la palabra de Dios, la fe, la justicia, la verdad y la paz. Otra arma espiritual, ¿sabe cuál es? Y muchos se van a sorprender. Otra arma espiritual para vencer las acechanzas del diablo, ¿saben cuál es? Es el bautismo.
el bautismo. Si usted no está bautizado, vamos a dejar que pase una serie de actividades que tenemos en este lugar y vamos a programar un bautismo. ¿Por qué, pastor, yo me tengo que bautizar? Porque es una ordenanza de Dios. Dios dejó dos órdenes. Una es que conmemoremos la cena del Señor y la otra es el bautismo. ¿Sí? Debemos estar bautizados. Tiene que estar usted bautizado. ¿Por qué, pastor? ¿Dónde dice la Biblia? A ver, dígame, ¿dónde dice la Biblia? Gálatas capítulo 3, versículo 27. Cuando somos bautizados en Cristo, ¿somos qué? Revestidos del poder de Dios. ¿Sí? Pablo le dice a los Gálatas, le dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Así que no es, ay, yo no siento, pastor, este año bautizarme. Bueno, ahí ve que es importante. Es más, aquellos que no están bautizados, ustedes tienen que decir, pastor, ¿cuándo va a haber un bautismo? Porque yo me quiero bautizar. ¿Sí? No es que el pastor tiene que decir, tal sábado o tal domingo hacemos bautismo. No, sino que usted mismo, pastor, ¿cuándo hacemos un bautismo? A ver, levante la mano los que no están bautizados, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 125, 126, 1200, 1300, 1301, bueno, uff. Levante la mano nueva, a ver, en serio, vamos arriba. Ah, mira. Michael, no está bautizado, Michael. Bien ahí. Mira todos los que. ¿Ve? Tenemos que grabar un bautismo, Lucas. Tenemos que poner fecha para un bautismo urgente. Claudia está bautizada, ¿no? Bien. Así que es importante, es otra de las armas para vencer al enemigo, estar bautizados. ¿Sí? La victoria en la guerra espiritual no es solo posible. ¿Me escuchó? La victoria en la guerra espiritual no es solo posible, sino que es nuestra en Cristo. La victoria de la guerra espiritual no es solo posible, sino que ya es nuestra en Cristo. Cristo la venció, la cruz del Calvario venció al diablo y sus demonios. La Biblia dice que Él los expuso vergonzosamente al diablo y todos sus demonios. Los fue pum, 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 como muñecos, los volteó a todos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esa lucha espiritual es nuestra. Están vencidos, pero nosotros tenemos que correr en la batalla. Porque si no, para nosotros sería fácil, ¿viste? Nos congregamos como pasó en la pandemia, nos congregamos online, vemos al pastor por Facebook, por YouTube y yo, ningún esfuerzo. ¿Sí? Es importante nosotros correr y vencer nuestras propias batallas. La Biblia dice en Romanos 8:37, acompáñeme. Romanos 8:37 dice, pero en todas estas cosas somos más que ¿qué? Que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién te amó? Cristo. ¿Quién te entregó la victoria? Cristo. ¿Quién te hace más que vencedor? Cristo. Ante todas estas cosas, yo no sé las cosas que estás pasando hoy. Yo no sé, como decía el domingo pasado, yo no sé la piedra grande que está delante tuyo y que es imposible. Yo no sé cuál es tu imposible, pero la Biblia dice, declara que ante todas esas cosas, esa y muchas más, Cristo nos hizo más que vencedores. Dale un fuerte aplauso al Señor, dáselo de todo corazón, celebrando la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. No somos simples vencedores, somos más que vencedores. Y a su nombre. 7 minutos me quedan, mirá. 7 minutos, porque me ponen el reloj ahora ahí. ¿Sí? Debemos recordar que Jesús ha vencido al enemigo en la cruz y que Él nos ha dado su poder. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente Dios nos dio su poder, sino que Dios te dio la autoridad para vencer nuestras luchas espirituales. No vivas de oraciones prestadas. Está bien pedirle oración a los pastores, a la pastora, pastora, ore por mí, pastor, ore por mí. María, le dejo la petición, usted que se junta con las hermanas los días jueves, ore por mí. Está bueno.
el compartir las cargas los unos con los otros, porque si no sería antibíblico. Está bueno orar los unos por los otros, pero vos también tenés que doblar rodillas y pedir e ir por tu milagro. Los milagros se provocan por medio de la oración, no por medio de lágrimas o lástimas o espíritu de víctima. No me quiere nadie, nadie me quiere. No, los milagros se conquistan por medio de la fe, a través de la herramienta que Dios nos dio, que es la oración. Por eso debemos recordar que Jesús venció al enemigo en la cruz. Eso lo tenés que tener siempre presente. La guerra espiritual es una realidad en nuestra vida cristiana y debemos estar preparados para enfrentarla. La guerra espiritual existe. Que vos la ignores, que vos hagas la vista gorda, es otra cosa. ¿Sí? La guerra espiritual existe. Así como hay un ambiente natural, hay un ambiente sobrenatural. Y los demonios no te van a tocar, ni a vos ni a tu familia, siempre y cuando vos estés enfocado, alineado con las cosas de Dios. Ni mucho menos cuando vos abras puertas. No abras puertas. Diga conmigo, no tengo que abrir puertas. 2 o 3 nomás. No tengo que abrir puertas. Porque ahí es donde se mete el enemigo. Cierre las puertas. Si abrió puertas, ciérrelas en el nombre de Jesús. Pida perdón, humíllese ante el Señor. Pecaste, te arrepentís de todo corazón. Señor, te fallé. Hice esto y esto. Y me fui con esto y con esto y con esto. ¿Sí? Y es ahí donde Dios desata perdón. ¿Qué debemos hacer, pastor, entonces? A ver, haga un resumen. Debemos reconocer a nuestro enemigo. Recuerde que el enemigo no es la vecina, no es la suegra ni el suegro. El enemigo se llama diablo y Satanás, que ocupa muchas veces los cuerpos de las personas. Tal vez tu jefe no es tu jefe, sino que el espíritu y los espíritus se reconocen, ¿sí? Debemos reconocer al enemigo. Número 1, debemos reconocer sus tácticas. Hoy hemos aprendido las tácticas que usa el enemigo. ¿Cuáles son? La tentación y el pecado. Y número 3, usar las armas que Dios nos ha dado. La oración, la fe, todo eso. Número 4, confiar en la victoria que tenemos en Cristo. Hermanos, que Dios nos ayude a estar firmes en este tiempo. Tenemos que estar firmes. Firmes. Tenemos que estar firmes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted hasta este entonces usted era una persona de doble ánimo, no sea de doble ánimo. Esté firme. Manténgase firme en las cosas de Dios. Que Dios nos ayude a estar firmes en nuestra fe para poder vencer las guerras espirituales. Y recordemos las palabras del apóstol Pablo. Me encanta este versículo. Me quedan 3 minutos. Segunda de Timoteo 4:7. ¿La tienen ahí? Lo vamos a leer de acá. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice Pablo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en fe. ¿Qué más? Por lo demás, me espera la corona de justicia. ¿Vieron? Que yo siempre les digo, el que abandona no tiene. Es bíblico. Si yo me mantengo fiel, como dice Pablo, me he mantenido fiel, entonces, ¿cuál es la repercusión de yo mantenerme fiel? Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez que es, diga conmigo, no escucho, el juez que es, ahí está, me otorgará en aquel día, y no solo a mí. Por eso me encanta esta palabra. Pablo dice, me he mantenido fiel, he corrido la carrera, por eso me está esperando una corona, que en algún día Cristo me la va a dar. Pero Pablo nos incluye a todos nosotros, porque él dice,
me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Nosotros somos una iglesia que esperamos la venida de Cristo. ¿Sí? ¿Cree usted o no? Amén. Prepárese, prepárese. El que abandona no tiene premio. Sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Hoy aprendimos que hay una guerra espiritual que tenemos que ganar. Cristo ya lo venció al diablo. Ayer decía,